Esto me lleva a que tanto para Machine Learning como para ciencias de datos, todos tienen que aprender a usar esos datos. ¿Sí? Cuando yo quiera encarar un proyecto de datos, vamos a ver que, por ejemplo, para el área de ventas, si yo estoy trabajando con un enfoque de data science, voy a poder, por ejemplo, querer optimizar el embudo de ventas y tomar decisiones o recomendaciones como acabamos de hablar. Pero si yo quiero aplicar en esa misma área, pero para Machine Learning, lo que voy a poder hacer es, por ejemplo, clasificar de manera automatizada cuáles son los clientes potenciales. Es decir, dadas ciertas características de un cliente, como por ejemplo el tamaño de la compañía, la cantidad de veces que me compró antes, o cualquier otra métrica que yo tenga que tomar, poder clasificarlo en prioridades, alta, media o baja. Y de esa manera yo puedo indicarle y dedicarle más tiempo a los que tienen prioridad alta, luego a los que tienen prioridad media, y después decidir si me conviene o no a los que tengo probabilidad baja de compra. Y eso lo puedo hacer con Machine Learning. Estoy prediciendo una categoría. ¿Sí? En el caso del responsable de la línea de fábrica, si estamos viendo Data Science, vimos que podemos optimizar el proceso y dar una recomendación. Ahora, en el caso de Machine Learning, lo que yo podría implementar, por ejemplo, es una clasificación automatizada en la inspección final. Es decir, darle un montón de imágenes indicando si ese producto está ok o no está ok. ¿Para qué? Para que después implementarlo, una vez que el modelo aprende a detectar cuándo está ok y cuándo está defectuoso, empieza a hacer predicciones. Y en base a esas predicciones, tomar la decisión. En el área, por ejemplo, de recursos humanos, si yo estoy hablando de data science, podría, por ejemplo, optimizar el embudo de reclutamiento. Yo, por ejemplo, puedo poner un mail donde estoy divulgando que estamos haciendo una búsqueda. Luego, a la gente que responde ese mail le hago una entrevista telefónica. Luego de la entrevista telefónica lo paso a una entrevista presencial. Y finalmente, en esa entrevista presencial, cuando decido con qué candidato quedarme, le hago la oferta para ver si esa persona quiere trabajar o no. Si yo empiezo a analizar los datos de la cantidad de personas que le mandé mail y que muy pocas llegan a la entrevista presencial, seguramente tenga algún problema en el filtro telefónico. Quizás el filtro telefónico es muy exigente. Quizás la búsqueda o por el mail está mal redactada, ¿sí? Quizás no corresponde o estoy errando el tipo de búsqueda que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ahí voy a dar recomendaciones de cómo mejorar ese proceso. En cambio, si lo voy a hacer con un enfoque de Machine Learning, el flujo de trabajo que vamos a trabajar quizás sea la evaluación automatizada de currículum. ¿Sí? Suponiendo que yo estoy evaluando y estoy entrenando un modelo para decir cuáles son los mejores o peores candidatos y siendo ética y moralmente correcto en ese entrenamiento, yo podría tener varios currículos vitae que vayan mirando distintas características de esa persona y decir, esta persona de manera automatizada es apta o esta no, o expresarlo en grados de aptitud, ¿sí? Y expresarlo con un valor. Y eso lo puedo hacer de manera automática, tanto como clasificación o como un valor puntual. En el área de marketing, por ejemplo, yo podría, dado un enfoque de data science, decir el test AB, ¿sí? El famoso test AB. ¿Qué hago? Genero la versión de la web con una distribución y la versión de la web de otra distribución. Acá tengo más publicidad, acá tengo menos publicidad. Lo que estoy haciendo es crear dos versiones y después analizar los datos de cuál es el formato que mejor resultados estuve obteniendo. Cuando tengo más publicidad o cuando tengo menos. Cuando tengo esta distribución o cuando tengo esta otra distribución. Con un enfoque en Machine Learning, quizás lo que puedo hacer es recomendar un producto. Decir, bueno, porque vos buscaste estos otros productos antes, es muy probable que quieras comprar este producto. ¿Sí? Y esto es un sistema de recomendación y es un algoritmo de Machine Learning que yo puedo aplicar. En la agricultura, por ejemplo, yo puedo, y sabemos que a través de la ciencia de datos, puedo tener análisis de distintos cultivos.
y que me digan, y los agricultores lo usan a diario, en qué momento del año conviene cultivar, cuáles son las mejores condiciones del suelo, cuáles son las condiciones climáticas, qué cosas hace mejor ese grano que estoy poniendo en ese momento, ¿sí? Entonces tenemos todo un equipo de ciencia de datos que me dan un montón de recomendaciones de cuándo plantar, cómo hacerlo, qué fertilizantes aplicar, en qué condiciones, ¿sí? En cambio, si yo quiero hacer un proyecto de Machine Learning en arquitectura, seguramente puedo aplicar algo como lo siguiente: armar algo que me permita, a través de una inspección visual, detectar en qué lugares, ¿sí?, hay maleza y cuál es cultivo y cuál es maleza. Y dejar que de manera mecánica un robot, por ejemplo, ¿sí?, o un dron vaya navegando el campo y vaya mandando ese herbicida puntualmente en donde está la maleza. ¿Qué gano con eso? Ahorrar costos en el uso del herbicida y no contaminar el suelo en, en todo el campo, ¿sí? Entonces lo puedo hacer mucho más enfocado y tener mucha más precisión en la eliminación de maleza, por ejemplo. Y eso es algo que existe y que se puede armar.